El pisco es una denominación de origen famosa, pero ¿qué es una denominación de origen? ¿Cómo se regula en nuestro país y en otros países? Y principalmente, ¿cuál es el origen de las denominaciones de origen? Para responder estas preguntas, debemos remontarnos mucho tiempo atrás. La historia de las denominaciones de origen no es reciente. Sus antecedentes se remontan al siglo V antes de nuestra era, al vino de la isla griega de Quíos, el cual era reconocido por su nombre y procedencia. Fue en el siglo XVIII cuando Portugal se convirtió en el primer país en regular su producto de vino, reconociéndolo como el vino de Oporto, que se exportaba a diversos puntos de Europa. Fue el marqués de Pombal, primer ministro del rey José I, quien dictaminó varias leyes de elaboración que debían ser cumplidas por los productores y de esta manera asegurar su calidad. Así se cuidó la producción portuguesa de las potencias de la época, desplazando a la Gran Bretaña a ser un intermediario más de un famoso vino de Oporto. Yo soy el marqués de Pombal y ordeno que las parcelas de Oporto deben ser muy bien cuidadas, ya que el vino que se obtiene de nuestras uvas obtenidas de estas parcelas deben ser de la mejor calidad, y el que no obedezca será castigado. Sin embargo, otros autores aseguran que fue en Francia donde se protege la primera denominación de origen, haciendo referencia a la denominación Roquefort, en la cual se protegía a los diferentes productos que se elaboraban en esta región de Francia. Yo, el rey Carlos V, concedo a los habitantes de Roquefort el uso exclusivo de este nombre para distinguir al queso madurado en las cuevas de la región. Sacre bleu. A pesar de que existía mucho tráfico y falsificación de mercancía que utilizaban denominaciones de origen falsa para obtener mayores beneficios, es recién en 1883, en el denominado Convenio de París, cuando se hace la primera referencia a las denominaciones de origen a nivel internacional. Es así que se redactó la primera ley de manera general acerca de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Sin embargo, es la única referencia concreta que existe en dicho documento, ya que no se vuelve a mencionar al respecto. Además, agrega que dicho documento no daba ninguna especificación referente a las denominaciones de origen, lo cual generaba conflictos y desacuerdos entre los países de diferentes partes del mundo, quienes tenían diversos intereses con respecto a las denominaciones de origen. Esto no puede continuar. Hay personas utilizando falsas indicaciones de procedencia en el comercio internacional. Tienes toda la razón, pero ¿qué podemos hacer? Entonces regularemos medidas aduaneras que impidan el ingreso de mercancías cuyo etiquetado o documentación indiquen la procedencia falsa o incorrecta. Entonces, se me acaba de ocurrir algo, lo vamos a redactar de esta manera, ¿está bien? Listo. Okay. Artículo 4. Efectos del registro internacional. 1. A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los artículos 3 y 3, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. ¿Está bien? Está bien. Otros autores consideran al Arreglo de Madrid como el primer antecedente de las protecciones y de las denominaciones de origen, el cual fue suscrito en 1891 con varias revisiones posteriores. Sin embargo, el artículo 4 de este arreglo generó discrepancias debido a que este último artículo brindaba la autoridad a los tribunales de cada país para decidir qué denominaciones de origen están excluidas en este acuerdo
por considerarse que tenían un carácter genérico. Esto no puede continuar así. Hay personas utilizando falsas indicaciones de procedencia en el comercio internacional. Tienes razón, hay que tomar medidas, pero ¿qué podemos hacer? Entonces regularemos medidas aduaneras que prohíban el ingreso de mercancías cuyo etiquetado o documentación indiquen falsa procedencia o incorrecta. Quedará redactada de la siguiente forma. Artículo 4. Efectos del registro internacional. A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional, según las disposiciones de los artículos 3 y 3, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes, ojo, los países contratantes interesados, será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. Es debido a la diferencia de las legislaciones a nivel mundial. En el año 1958 se realizó el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Este Arreglo de Lisboa fue firmado en 1958. Se revisó en 1967 y 1979 y se elaboró el reglamento de ejecución en 1976. En dicho acuerdo se trata al detalle de las denominaciones de origen y actualmente el más importante acuerdo internacional que existe con respecto a dicho tema. La misma OMPI explica que el Arreglo de Lisboa contribuye a proteger los intereses económicos nacionales en el sentido en el que en gran número de países los productores que son objeto de una denominación de origen representan un importante porcentaje de las exportaciones. Por ello resulta fundamental que aquellas denominaciones cuenten con una protección contra su apropiación indebida. En todo el mundo hay diferentes maneras de legislar sus propios países, claro está, pero no hay un consenso internacional acerca de la protección de las denominaciones de origen. Deberíamos hacer algo al respecto, para que todos tengan un registro intelectual. Entonces quedará redactado de la siguiente forma. ¿Lo escribo? Sí, escríbelo por favor. Toma un papel. Artículo primero. Los países a los cuales se aplica el presente arreglo se constituyen en una unión particular, dentro del marco de la unión, para la protección de la propiedad industrial. Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países, de la unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. Perfecto. En diciembre del 2000, la Comunidad Andina de Naciones presentó un nuevo régimen común sobre la propiedad industrial adoptado por medio de la decisión 486. En ella se tratan temas como diseño industrial, patentes de inversión, marcas, competencia desleal y por supuesto denominaciones de origen, redactado en el capítulo primero del título 12. Una de las principales diferencias con la legislación europea es que en esta parte del mundo sí se reconocen a las artesanías con estos signos distintivos, mientras que en Europa objetos como, por poner un ejemplo, la cerámica artesanal de Raquira en Colombia no pueden ser registradas ni siquiera bajo los convenios comerciales firmados entre esas dos partes. Si bien tenemos una ley que protege la propiedad industrial, falta especificar algunos temas, por tanto debemos desarrollar con más detalle sobre las denominaciones de origen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mas sin embargo, pues para desarrollar estos nuevos artículos debemos recordar el concepto general de lo que es una denominación de origen. La denominación de origen es aquel signo distintivo que le pertenece a un producto por pertenecer a un país, lugar o región en específico, que deba asegurar su calidad, reputación, entre otras características de este, por pertenecer pues a este lugar. Ahora
hablaremos sobre el derecho comparado, y es que algunas legislaciones latinoamericanas incorporaron la protección de las denominaciones de origen como un capítulo del régimen general de la propiedad industrial. Entre ellos tenemos a Brasil, a Guatemala, a Panamá, a México y a nuestro hermoso país, Perú. O dentro de un régimen general de la propiedad industrial, comprensivo de los derechos de autor y demás objetos de la propiedad industrial, como es el caso de Ecuador. Ciertos países dictaron una norma especial sobre denominaciones de origen, como Bolivia, Argentina y Paraguay, o establecieron el régimen de protección dentro de la legislación de vinos, como es el caso de Chile y España. Asimismo, la denominación de origen es conocida en el derecho comparado como apelación de origen controlada, indicación geográfica calificada, denominación de origen controlada, designaciones reservadas, indicaciones de origen. Y es que la mayoría de legislaciones latinoamericanas y de España recetan esta categoría jurídica siguiendo básicamente el concepto del Acuerdo de Lisboa de 1958, a pesar de que muchos no se han adherido a esta. Además, tanto el Perú como los demás países miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAN, como Colombia, Ecuador y Bolivia, rige la decisión andina número 486, que en su título 12 regula las indicaciones geográficas, dividiéndolas en denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. En Argentina, las denominaciones de origen se regulan bajo las leyes argentinas número 25163 para vinos y número 25380 para los demás productos agrícolas. Y la definieron siguiendo el concepto de denominación de origen concorde al Acuerdo de Lisboa de 1958. Aun cuando la República Argentina no lo ha ratificado, diciendo que es un signo distintivo complejo que identifica productos de un área geográfica determinada y está integrado por dos elementos, uno nominativo, el topónimo del lugar de producción, y uno gráfico o simbólico, el logotipo o emblema establecido en el reglamento interno de cada denominación de origen. Denominación de origen controlada para vinos. Este signo identifica un producto como originario de una región, y su delimitación no está acotada a límites políticos o administrativos, sino que se tiene en cuenta otros datos agroecológicos identificables como topográficos, geodésicos u otros de la Ley 25380 y el artículo 13 de la Ley 25163. En Chile, actualmente, y al igual que en España, según la ODEPA, existen dos leyes que regulan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En primera, la ley 18.455, que establece parámetros sobre la creación, producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, vinagres y bebidas alcohólicas. Por otra parte, la ley 19.039, referente a la propiedad industrial, que incluye en su título 9 el reconocimiento y la protección de indicaciones en productos agroindustriales y silvoagropecuarios, y diferentes a los licores y a vinos, cumpliendo el propósito de ejercer una validación y un reconocimiento explícito frente al mercado. En Chile, el ente encargado de velar por la protección normativa, ejercer reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen y regular lo concerniente a temas de denominación de origen es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En el Perú, la primera norma en el plano internacional que regulaba las denominaciones de origen fue la Decisión Andina 344, vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. A partir de esa fecha, las denominaciones de origen se regulan por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con normas que van desde el artículo 201 hasta el 220. Dicha decisión tiene carácter supranacional, es decir, que rige por encima de las normas nacionales, de manera que cualquier oposición entre lo dispuesto en la Decisión 486 y cualquier norma de derecho interno deberá decidirse por la inaplicación de la norma nacional. Asimismo, desde el 16 de mayo del 2005 se encuentra vigente en el Perú el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Dicho tratado es un mecanismo que facilita la protección internacional de las denominaciones de origen, puesto que ofrece la protección de una denominación de origen de uno de los Estados miembros en el territorio de todos los demás miembros, a través de un registro único conocido como Registro Internacional. En el plano nacional existía en el Perú una norma que regulaba las denominaciones de origen, el Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial de fecha 24 de abril de 1996,
Sin embargo, esta fue derogada por la primera disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 1075, la que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009 y que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que establece el régimen común sobre propiedad industrial. Dicho decreto fue emitido en el marco de la implementación legislativa de los compromisos asumidos en el acuerdo de promoción suscrito entre la República del Perú y los Estados Unidos de América. Cabe precisar además que en el plano nacional desde el año 2004 existe una regulación sobre la figura de los consejos reguladores, a saber la Ley 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, a través de la cual se crea la figura de los consejos reguladores, que son entidades conformadas por los propios productores y que tiene por función principal el control de la calidad de los productos y representar los intereses de los beneficiarios de la denominación de origen. Ahora, tratando más a fondo acerca de la definición y clasificación de lo que significa la denominación de origen, podemos decir que este es un elemento identitario que garantiza la calidad de un producto, utilizando una nomenclatura configurada por el origen geográfico de este producto. Esto quiere decir que hablamos pues de un objeto único. Este elemento no solo cumple con el rol de dar confianza al consumidor acerca de un producto, sino también compromete a los productores a mantener la calidad del producto lo más alta posible, pues para garantizar que este es único, así como mantener perpetuamente los rasgos del producto que caracterizan a este. Por otro lado, este elemento también puede dividirse en dos partes. El primero sería la indicación de procedencia y el segundo sería la indicación geográfica. La indicación de procedencia, a grandes rasgos, se limita a denominar el lugar de origen sin inferir en la condición propia de la calidad del producto. En otro tema, la segunda clasificación es la indicación geográfica. Esta solo identifica a un lugar, país o región que se caracteriza por fabricar un producto de alta calidad. La diferencia que podemos encontrar desde estas dos clasificaciones es que una no avala necesariamente la calidad de un producto, sino más bien las características y el lugar de origen de este. Más el otro, hablando de la indicación geográfica, pues sí, efectivamente se encarga de garantizar la calidad alta del producto que esté sometido a la denominación de origen. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Indecopi, República del Perú, asunto a la nulidad del oficio del nombre comercial Pisco Bar Mixto. Entre los hechos principales tenemos que la Sociedad de la Casa Pisco es titular del nombre comercial mixto, la Casa del Pisco, conformado por un recuadro dentro del cual aprecia la perspectiva de la figura de un racimo de uvas y la denominación Casa Pisco escrita con letras características y diversas figuras estertizadas de aves en los colores amarillo, negro y blanco, registradas en el certificado número 3980. Por lo que Indecopi argumenta que el nombre comercial mixto Casa Pisco, al incluir la denominación de origen protegida Pisco, transgrede los artículos 194 literal C y 135 de la decisión 486. Señala que debe evaluarse si dicho registro fue conferido conforme a las disposiciones legales nacionales y comunitarias. La Sociedad de la Casa Pisco contestó que la acción de nulidad sobre la base de los siguientes puntos indica que el plazo previsto para la prescripción de la acción de nulidad, según el artículo 172, la decisión 186 de hace 5 años contados desde la fecha de concesión del registro otorgado. Por lo tanto, Indecopi debió iniciar dicha acción hasta el 18 de junio del 2012, tal como lo ha referido en sendos pronunciamientos. Bajo el análisis, nosotros podemos determinar para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la interpretación 121 IP 2014, en el que el objeto de la interpretación
prejudicial apunta a la aplicación uniforme del derecho comunitario en los países miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es competencia exclusiva del tribunal, por lo que según el artículo 127 del Estatuto Tribunal de la Dirección de Signos Distintivos de la Comisión de Signos Distintivos, que conozcan el proceso interno de cómo se formuló la consulta. Debería de adoptar una resolución para que pueda emitir una interpretación prejudicial de la Dirección de Signos y la Comisión de Signos Distintivos, que tienen una obligación para acatar la resolución. Por lo que la emplazada argumentó que el plazo previsto para la prescripción de acción de nulidad, según el artículo 172 de la decisión 486, desde hace 5 años atrás contados, como anteriormente ya lo comentamos, por lo que reitera haber expresado la interpretación prejudicial el 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90 IP 2010. El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones, cambios, entre otros. Por lo que el pronunciamiento de dicho caso es que uno de los fundamentales introdujo el artículo 172 de la decisión. Se concentra en la distinción de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y en el presente caso se alega que la causal absoluta de acuerdo al artículo 135 literal J, por lo que se trata de una nulidad absoluta donde se prescribe la acción, además que el anterior operador jurídico nacional debe aplicar como un régimen de la acción de nulidad previsto en la decisión 486. También determinan que en el presente caso es posible aplicar la causal de prohibición anunciada en el artículo 135 literal J en la decisión 486 en el procedimiento de nulidad de registro del nombre comercial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128. En la actualidad, el Perú cuenta con 10 denominaciones de origen otorgadas por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. La denominación de origen más emblemática del Perú es el pisco, otorgada el 12 de diciembre de 1990. Pero hay conflicto con respecto a si el pisco es peruano o es chileno. Según INDECOPI, Chile modificó indebidamente la denominación de la localidad chilena de La Unión a Piscuelqui. Esto con el fin de apropiarse del término. En la actualidad, no existe una entidad internacional que determine la denominación de origen del pisco. Las denominaciones de origen son reconocidas por cada país en función a sus leyes de propiedad intelectual. Es decir, Perú reconoció el pisco como denominación de origen y Chile hizo lo mismo con su aguardiente. Actualmente, 70 países del mundo reconocen la denominación de origen pisco a favor del Perú. Ah, pero qué rico pisco chileno vamos a tomar ahorita. Háblate causa, disfrutando un pisco peruano. ¿Qué estupidez ¿Qué te pasa? Como primera propuesta y recomendación de mejora normativa, consideramos que el INDECOPI debe llevar un registro actualizado de las potenciales indicaciones geográficas existentes en nuestro país, sean indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Para tal efecto, será su responsabilidad solicitar la información que se necesite a las instituciones públicas y privadas pertinentes. Asimismo, se debe promover la creación de consejos reguladores de denominaciones de origen, los cuales, entre otras funciones, deben velar principalmente por la promoción que se haga de nuestras denominaciones de origen en el mundo, ya que hay importancia en exportaciones de las denominaciones de origen, puesto que nos generan riqueza. Se debe continuar favorablemente la política de registro de las denominaciones de origen pisco en diversos países del mundo, así como de su reconocimiento a través de tratados bilaterales, estudiando además cuál será el mejor momento para llevar el diferendo ante la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, se debe implementar el registro de las denominaciones de origen restantes registradas en nuestro país para fomentar su conocimiento y exportación, tales como la maca de Junín, Pasco, la aceituna de Tacna y el cacao del Amazonas.